¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Estamos tarde. Son las 6:35. Bienvenidos a Sin Fronteras. Hoy es lunes 4 de abril de 2022. Con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. Ni modo, 3 minutos, no hemos comido, pero una burrada que hice, yo tuve que repararla y aquí vamos pues. Ayer estuvo de cumpleaños una heroína viviente, la compañera Gloria María Campos Traña, ya llegando al 8º piso. Felicidades, Gloria, hasta allá, Estados Unidos, donde reside hace algunos años. ¿Quién es Gloria María Campos Traña? Margin Gutiérrez lo escribió y no hay manera de rebatir, ni agregar, ni quitar nada de lo que ella escribió. Voy a leerlo, corto. Esta gran mujer, Gloria María Campos Traña, de la que tuvimos noticias el 15 de julio de 1969, cuando durante el épico combate de Julio Buitrago fue capturada por la Guardia Somocista junto a su pequeña hija Marta Diomera Lorente Campos, mientras su otro hijo, Jairo, que también vivía en la casa de las Delicias del Volga, andaba en la escuela. Hoy está cumpliendo 80 años, hoy por ayer. 80 años bien vividos para la lucha exclusivamente, porque Gloria Campos, desde que se integró al frente, jamás vaciló, mucho menos claudicó. De origen sumamente humilde, a Gloria nunca la doblegaron las innumerables dificultades que tuvo en su vida. Un año después de ser capturada, Enrique Lorente, su compañero de vida y padre de 3 de sus hijos, cae en combate junto a Luisa Amanda Espinosa y precisamente el día de su cumpleaños. Para ese entonces, Gloria ya tenía 4 hijos, pero su compromiso con la lucha era indeclinable y siempre se mantuvo en la clandestinidad como parte del equipo de apoyo de las casas de seguridad de Carlos Fonseca, Tomás Borges, Pedro Arauz, Bayardo Arce, Carlos Arroyo y tantos otros. Gloria Campos conoce la historia del FSLN porque ha sido parte relevante de ella y es común escucharla contar sus vivencias con Leonel Rugama, Luisa Amanda Espinosa, Edgar Lang, René Núñez, Julio Buitrago, Doris María Tijerino y muchas más. Algo que seguramente muy pocos podemos hacer. En octubre de 1977 nuevamente cayó presa y hasta la cárcel. Esperen un momentito, a ver. Y hasta la cárcel le llegaban los ecos y dolores de sus hijos y de su familia. Por la pobreza, muy pocas veces recibía visitas de su madre, quien debía pagar pasaje para llegar a Managua desde Santa Teresa, y cuando lo hacía, era inevitable que le hablara de las penurias que vivían. Gloria regresaba a su celda triste y preocupada, pero jamás dudó de que estaba haciendo lo correcto y que la lucha era el mejor camino para que su familia y todas las familias nicaragüenses salieran de la pobreza. Aunque hoy es un día de tristeza y de muchos recuerdos dolorosos por la caída en combate de su compañero de vida, Enrique Lorente, Gloria Campos llega a sus 80 años con una hoja de vida revolucionaria impecable. Larga vida para esta gran mujer
cuya vida debe servir de ejemplo para quienes aspiramos a ser consecuentes y leales a la causa de Carlos Fonseca. Lindo, lindo, lindo. Y se podrían seguir escribiendo cosas. Gloria tuvo la gentileza de traernos algo la última vez que estuvo aquí. A mí me dio una vergüenza, ¿no? Pero bueno. Felicidades, Gloria, y felicidades a sus hijos también, a Jairo, a Marta Diómera, que es una mujer muy activa en el Frente Sandinista, Marta, heredera del estirpe de su madre y de su padre. Felicidades, pues. Son las 6 de la mañana con 43 minutos. Hace tiempo quería hablar de estas cosas y vamos a hacerlo hoy. Por supuesto, verá, el tema lo vamos a desarrollar con fuerza, todo lo que está pasando allá en Ucrania. Pero quiero empezar con esto, hombre, porque fíjate que me encontré con una frase de un famoso... Bueno, aquí es que la prensa imperialista es maldita, es maldita. Se ocupa de ocultar a la gente la vida y la obra de la gente que ha liderado movimientos populares, que ha hecho aportes a la liberación de los pueblos, para que no cunda su ejemplo. Por ejemplo, con Carlos Fonseca lo han hecho, ¿verdad? Aquí en Nicaragua y en todas partes. Así como lo han hecho con el Che, aquí han manipulado y han manoseado a placer, solo tratando de comercializarlo, o a Fidel, ¿verdad? O sea, y a muchísimos otros, a Patricio Lumumba, a Amílcar Cabral, a Lenin, a Marx, a Engels, a Rosa Luxemburgo, a Stalin, en fin. Entonces, el doctor Khalid Abdul Muhammad, ¿quién era él? Un luchador por la igualdad de derechos de los negros en Estados Unidos, que se hizo musulmán, estuvo en la nación musulmana, después fundó su propia agrupación, las Nuevas Panteras Negras. Y este hombre, imagínate vos, en los años 90, no te estoy hablando de hace 50 años, hace apenas menos de 30 años, este hombre organizó la Marcha de los Jóvenes ahí en Nueva York. Ahí hizo fundamentalmente su vida política. En aquella época, en los años 80 y 90, estaba la epidemia del crack, que la habían llevado desde California hasta los estados del este. Y la epidemia del crack, la siembra en California, la hacía para pervertir la conciencia de la juventud, sobre todo la juventud negra y de los inmigrantes latinos. De ahí vienen las pandillas que asolan a El Salvador, por ejemplo. Entonces, Khalid Abdul se puso a trabajar con esos muchachos, a darles esperanza, a organizarlos, etcétera, a que tuvieran conciencia de su naturaleza, y orgullo de ser negro. Y realizó una marcha gigantesca. Él le decía la marcha del millón, pero fue gigantesca ahí en el Harlem. Era incluso un momento que dice: si los atacan, defiéndanse, refiriéndose a la policía. Lo persiguieron, le inventaron cargos, lo metieron preso y finalmente murió de un aneurisma. Mucha gente duda que eso sea así. Entonces este hombre tiene una frase cortita, salvaje, hermano. La mejor manera de luchar contra una cultura opresiva y ajena es vivir tu propia cultura. Ni más ni menos. ¿Querés liberarte de la cultura opresiva y ajena, en este caso la cultura imperialista, capitalista, consumista? Vivir tu propia cultura, tu manera de ser, tu manera de hacer. Y es lo que hacemos en Nicaragua. Eso es lo que trajo, entre otras muchas cosas, Sandino y el Frente Sandinista. Sandino y Carlos Fonseca,
el Frente Sandinista y el gobierno de Daniel. Vivir nuestra propia cultura, y cultura en el sentido amplio. Cultura no solamente son las manifestaciones artísticas, la danza o el baile folclórico, la artesanía, no. Cultura es la forma en que vos haces las cosas y la manera como concebís al mundo, la manera como concebís la organización de tu sociedad. Esa es cultura, la manera como hacer las cosas. Entonces, la mejor manera de enfrentar el modelo capitalista, imperialista, consumista, es hacer el tuyo y vivir el tuyo y vivir de acuerdo al tuyo, a tus valores, a tus principios, a tu manera de ser y de hacer. Es una frase que me parece cabal. Y es que también, a propósito de algunas cositas que andan ahí, hace como 10 días o algo así, me encontré un videíto corto en ruso, después lo encontré subtitulado y el texto transcrito de un muchacho, bueno, en ese momento era un muchacho, ya murió, actor, cuyo nombre era Sergei Bodrov Jr., hijo de otro gran actor y director de cine ruso. Desde que este muchacho murió trágicamente. Estaban filmando una película, ay, quién sabe cómo se pronuncia esta. Sviasnoy. Era en 2002, en Osetia del Norte. Ahí hay un desfiladero muy famoso llamado Carmadón. Entonces hay un glaciar ahí y resbalaron y cayeron todo el equipo de rodaje y murieron todos. Entonces un año antes, él le ofreció una declaración a la televisión rusa, un año antes, 2001, y oigan lo que dice: al que le caiga el guante, que se lo plante. No se puede hablar mal de los tuyos durante la guerra. Nunca. Incluso si los tuyos se equivocan. Aunque tu país se equivoque durante una guerra, no debes hablar mal de tu país. Es un principio muy antiguo, simple y primitivo, pero es cierto. Cuando la guerra no amenaza o cuando la guerra haya terminado, entonces sí se podrá hablar. Salvada, ¿verdad? Te lo voy a leer de nuevo para tal vez se nos graba, porque yo creo que es sumamente acertada. Además que no es porque él lo dijo, sino es la manera que él lo dice, porque como él mismo dice, este es un principio muy antiguo. Desde la época que qué sé yo, mano. No se puede hablar mal de los tuyos durante la guerra. Incluso si los tuyos se equivocan. Aunque tu país se equivoque durante una guerra, no debes hablar mal de tu país. Es un principio muy antiguo, simple y primitivo, pero es cierto. Cuando la guerra no amenaza o cuando la guerra haya terminado, entonces sí se podrá hablar. Sergei Bodrov Jr. Nosotros estamos en guerra, no de fusiles, menos mal. Y gracias a Daniel no estamos con eso, ¿verdad? No estamos viendo los muertos como los vimos en el 2018. Ni las torturas, ni los secuestros, ni las violaciones, ni los incendios de las viviendas de la gente, ni de los edificios públicos. No estamos en guerra armada, pero estamos en guerra. Guerra de información y desinformación. Guerra de represalia de los yanquis por nuestra manera de ser. Guerra de represalia de los europeos por nuestra manera de ser. Y amenazas con recrudecer esa guerra de ambos. Entonces, no se puede hablar mal de los tuyos durante la guerra, aunque se equivoquen. Y
el viernes vamos a... ¿Cómo es? El miércoles. Ya estoy apurado. Vamos a desarrollar otra idea, que ahí la tenemos apuntada. Pero antes, fíjate bien, me encontré con esto. Y formularon un debate en uno de tantos foros que hay en distintas redes sociales. Entonces, plantearon una pregunta para hacer un debate. Y entonces la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre gente con una posición y gente con una opinión? Y en mi opinión, la gente con una posición, ahí se refiere a principios. Es ideológico. La gente que tiene una posición parte de principios, tiene una posición antiimperialista, tiene una posición revolucionaria, tiene una posición vertical de defender los intereses del pueblo, los intereses populares. ¿Ya? Una posición nacionalista, una posición anticolonialista, una posición de solidaridad. Esto es ideológico, es una identidad. Para mí la posición es la identidad. ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuáles son los principios que rigen esa identidad? Esa es para mí la posición. Y la opinión cualquiera la tiene y la opinión cambia según la circunstancia, según el momento. La posición es más política. Y no es que la cambiemos todos, sino que muchas veces la opinión de alguien pues corresponde a determinado evento, a las circunstancias que pueden ser las propias o las que observa, y la puede cambiar porque a lo mejor se dejó influenciar o lo que sea. El que tiene posición mantiene esa posición sin importar las circunstancias políticas, porque tiene principios, porque tiene identidad firmemente forjada. Es decir, no se pierde en el camino. Vos tenés una posición antiimperialista, no te perdés. No hay manera que te perdás. Podés tener posiciones políticas sobre fenómenos coyunturales, pero sobre la base, ¿ya?, de una posición, de una identidad, de un cúmulo de principios. Es la gran diferencia. Entonces vos ves a gente que cambia de posición como cambiar de camiseta. ¿Verdad? Esa no es una posición real. Eso quiere decir que no tiene posición. Entonces un día es antiimperialista y al día siguiente ya es pro Estados Unidos. Eso ya, ese no tiene posición. Ese era oportunismo. ¿Verdad? Entonces la opinión ahí vive, pues todo el mundo un día piensa una cosa, al día siguiente puede cambiar de idea porque vio otras cosas. No necesariamente se corresponde con tu identidad, sino porque ahí además son muy gelatinosos, te dejas influenciar por los demás. Creo que es importante distinguir identidad, principios, de opiniones, de opiniones sobre determinados momentos o sobre determinados fenómenos. Por ejemplo, dar ejemplos, pues. Si vos tenés una posición antiimperialista, es imposible que estés a favor de Estados Unidos y la OTAN en el conflicto de Ucrania. Si tenés una posición antiimperialista, imposible. No hay forma. No podés opinar contra Rusia o contra las razones de Rusia, mejor dicho, si tenés una posición antiimperialista. No podés opinar contra el gobierno del Frente Sandinista en Nicaragua, ni contra Daniel, ni contra Rosario, ni contra el Frente Sandinista, si tenés una posición antiimperialista. Es que es así. Aquí hay un enfrentamiento nación versus imperio. Y en esa confrontación vos tenés que tomar partido. Ahí no hay medias tintas. Sí, pero no, tal vez. No es así la cosa.
Y me parece que es muy importante partir de tu identidad, de tu posición. Y sobre la base de tu identidad, de tu posición, de tus principios, es que vos forjás las opiniones y no al revés. Las opiniones no forjan tu identidad. Las opiniones no pueden forjar tus principios. Es al revés. Tus principios, tu identidad, tu posición, tu naturaleza. Eso es lo que condiciona tus opiniones. Hay gente que no. Entonces por eso se hace gelatinosa tanto la opinión como la identidad. Un día son una cosa, al día siguiente son otra. No tienen consistencia, no tienen coherencia. Entonces, el valor de sus posiciones y de sus opiniones son sumamente relativos, porque no se corresponden con una solidez ideológica. ¿Me entendés? Además, generalmente el que tiene unas posiciones que influyen sobre eso, tiene una opinión que es gelatinosa y que es la que forja sus posiciones, generalmente tienen una conducta, actos políticos hechos que son contradictorios. Generalmente es así, pues. Es decir, que son gente que no hace nada, pero es buena para hablar, para opinar. Opina de todo, pero no hace nada, hermano. Tiene una computadora y ahí, guau, tiene un micrófono y guau. O una cámara, como ahora es así, ¿no? Videocámara. Y se sienten felices. Pues que sean felices. Otra cosa es que lo que digan tenga consistencia ideológica, que tenga una posición de principio. Esa es otra cosa. Entonces lo que uno observa es oportunismo. Se acomodan, ya se sienten estrellas. Y aparecen en los medios de la derecha y entonces se sienten estrellas. No, hombre, la única estrella en Nicaragua es el pueblo de Nicaragua. El gran protagonista de todo lo que hacemos. La inspiración y el motivo por el cual uno lucha es el pueblo de Nicaragua. ¿Cuál es la principal preocupación y anhelo del pueblo de Nicaragua? Vencer la pobreza. Todo lo que hagamos tiene que ser dirigido a vencer la pobreza. Lo demás es accesorio. Todo es vencer la pobreza. Entonces todo, la salud, la educación, la cultura, la carretera, la infraestructura, todo eso va dirigido a vencer la pobreza. Y las posiciones internacionales de Nicaragua se corresponden con ese objetivo, a vencer la pobreza. ¿Estamos claros? Pero bueno, son las 7:01. Ayer hubo elecciones en Costa Rica. Tengo aquí el último balance que se me hizo. Así, aquí está. A ver, con el 98.15% de las juntas escrutadas, ¿verdad? Ganó Rodrigo Chávez. Es Chávez sin acento y con S al final. Así es el apellido. Él inventó un partido el año pasado, creo que fue, que se llama Partido Progreso Social Democrático. Y le salió bien el tiro, pues. Ganó con el 52.85%. 1.016.848 costarricenses votaron por él. José María Figueres, que fue presidente de Costa Rica, ladrón, logró el 47.15%, es decir, le sacó 5 puntos de ventaja Chávez, con 907.329 votos. Aquí hay algunas cosas que resaltar. Primero, Rodrigo Chávez fue acusado de acoso sexual por empleadas subalternas cuando él trabajaba en el Banco Mundial. Incluso fue jefe de país en Indonesia, en uno de los países de mayor relevancia para muchas cosas. Indonesia, el país
musulmán de mayor población en el mundo. Ahí fue jefe de país, desde ahí lo acusaron de la oficina central, varias subalternas. Al principio no le hicieron mucho caso a las denuncias, después ya las tomaron en cuenta, el tipo renunció, se vino para Costa Rica, se hizo ministro de Hacienda de Carlos Alvarado, después prosperó la acusación al Banco Mundial y confirmaron las denuncias, pues, según el Banco Mundial. Entonces, lo extraño de todo esto es que, Alvarado se pelea con él cuando era ministro, lo corrió, a los 6 meses lo corrió. Lo que dijo fue que eran diferencias irreconciliables, a saber de qué se trataba, ¿verdad? Pero se peleó con él, pues. Entonces el tipo se fue y se fue a hacer su partido, ¿verdad? Tenía el 2% en la encuesta de enero de este año, las de diciembre, 2% y ganó, y ahora es presidente. Tiene esto que ver, él tuvo una campaña muy eficaz en redes sociales, también en el territorio, y también, cuando la nación se lanza contra alguien, ya la gente reacciona chiva. O sea, si la nación está a favor de algo, la gente en Costa Rica más bien se pone chiva. Pues si la nación está ahí, la nación fue la que destapó el escándalo de acoso sexual de Rodrigo Chávez. Entonces la gente, en general, la gente no le creía. Y después en las encuestas decía o que no le creían a la nación o que no les importaba. Y eso lo reflejaba el voto. Yo no sé qué es más importante, la noticia de que Rodrigo Chávez ganó o la noticia de que la abstención es ahora, del 43%. 43.23% para ser exacto. Es decir, estamos hablando que alrededor de 870,000 costarricenses que estaban habilitados para votar no quisieron votar. Y más o menos fue poquito, más o menos unos 20,000, algo así, entre votos nulos y blancos, ¿sabes? Fue muy poco la cantidad de votos nulos y blancos, pues. Pero alrededor de 900,000 puesticos. O no votaron, no concurrieron a la urna, o votaron en blanco o votaron nulo. 900,000. Estás hablando del 43%. La abstención más grande registrada en la historia de Costa Rica, superior incluso a la de la primera vuelta. O sea, hay un crack del sistema político en Costa Rica. No han querido verlo. Se ha venido manifestando desde la época de que José María Figueres fue presidente. Desde entonces viene un declive del sistema político, ¿verdad? Que después vino Pacheco, que después vino aquel otro, ya no me acuerdo cómo que se llama el hombre, aquel que hasta quiso, Miguel Ángel Rodríguez, que quiso ser secretario general de la OEA, le echaron preso por ladrón. La Chinchilla, metida con el narcotráfico. Después Solí, un desastre. Alvarado, que lo hicieron presidente para que no fuera presidente el otro, que era peor, Fabricio. Entonces hay un crack en el sistema político. Los diputados, es un negocio redondo lo que hacen. El resultado es que la gente cada vez cree menos, ¿verdad? Y por otra parte vos tenés el mismo Chávez lo reconoce, dice a Costa Rica la desigualaron. Es decir, le hicieron inequitativa. Hay una desigualdad social en Costa Rica muy grande que ha crecido en los últimos 20 años a niveles nunca antes vistos en Costa Rica. Pero bueno, Chávez tampoco creas que llega con una idea de izquierda, llega con ideas de derecha y dice que va a reducir el Estado, que va a hacer esto, que va a hacer lo otro. En fin, eso es el problema de los ticos y de él, ¿verdad? Si nos interesa la política exterior, solo hay una frase que él dijo sobre nosotros en una comparecencia con industriales, creo que fue, donde dijo que él esperaba llevarse bien con Daniel Ortega. Va, dale ya, vámonos.
Respeto mutuo. No se les está pidiendo de que digan viva Daniel, que vive el... No, hombre, que nos respeten. Eso es todo. Que no se metan en los asuntos internos de Nicaragua y que respeten las decisiones de Nicaragua, que respeten a sus autoridades. Eso es todo, respeto. No respaldo, sino respeto. Si eso hace Chávez, ahora que va a ser presidente, que sube en mayo, entonces vamos bien, hermano. Y se pueden hacer muchas cosas. Aquel famoso proyecto que propuso Daniel, me acuerdo, recién asumida su presidencia en 2007, él propuso un desarrollo binacional del río San Juan, de toda la zona del río San Juan, que nos beneficiará a ambos países, desarrollar el turismo, ¿verdad? Cuidar los bosques y toda la cuenca del río San Juan, si solo desarrollarlo ahí con carretera o con lo que fuese, pues. Lo propuso Daniel, los ticos se creen los dueños del río San Juan. Entonces ya está, si Rodrigo Chávez viene con una posición de respeto, maravillas se van a hacer. Va a haber mayor coordinación para frenar el tráfico de migrantes y de personas, pues, que suben desde Panamá, quieren ir a rumbo a Estados Unidos y que muchas veces vienen secuestrados. El tráfico de droga, el tráfico de armas, el tráfico de dinero, el crimen organizado. Va a haber mucha mejor colaboración. Y en fin, tantas otras cosas que se pueden hacer si nos respetan. Eso es todo. ¿Verdad? Vale. ¿Qué pierdo yo si él no nos quiere, pero que nos respete? No nos quiera, pero nos respeta. Entonces vamos de viaje, ¿ves? Esa es la gran diferencia con tantos otros, pues. Juega, podemos hacer la pausa, son las 7:10, porque hay muchas cosas que hablar sobre la situación en Ucrania. Regresamos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 14 minutos. Por supuesto, lo más dominante de toda el montaje organizado por la maquinaria de propaganda de los yanquis y los británicos sobre una presunta masacre. Ya vamos a hablar bastante de eso, pero antes actualicemos otras cositas. ¿Cómo está lo del gas? Que les dijo Rusia a los europeos, mirá, si no me pagas en rublo, no hay gas. Los países bálticos anunciaron el sábado que ya todos los tres, Letonia, Lituania y Estonia, no queremos gas ruso por rublo. Pero ya ayer uno de ellos ya dijo, no, está bien, pues no hay problema, vamos a pagar en rublo. Los polacos que no sé cuánto, los alemanes que tal vez, que mira. Yo me acuerdo que Putin les dijo, hace como un mes, algo así. Pero dice, ¿qué van a hacer? No producen suficiente energía, ni nuclear, ni hidroeléctrica, ni eólica, ni solar. Y entonces, ¿qué van a hacer? A cocinar con leña, se van a calentar con leña. Y efectivamente, este fin de semana, ¿cuál fue la principal actividad de muchas familias alemanas? Acopiar leña. Sobre todo pensando en el invierno, que empieza hasta noviembre, pues, pero ya pensando. Acopiar leña. Porque dice que no va a haber gas. No van a tener calefacción. Además, como eso les está recetando el gobierno. Pero bueno, entonces hay distintas posiciones ahí en ese gobierno de Alemania. Por ejemplo, el vicecanciller, el vicepresidente de gobierno, digamos, Robert Habeck, decía que él no puede rechazar, no puede regar la prosperidad de Alemania, pues. Y si se cierra la llave del gas ruso, van a cerrar muchas industrias, como efectivamente va a ocurrir, o ya está ocurriendo. ¿Verdad? Y entonces, después de esas declaraciones, salió el embajador de Ucrania en Alemania, buscando cómo envenenar el ambiente, y acusó al presidente de Alemania, que tiene un papel decorativo, no tiene ningún poder
real, más que de representación del Estado alemán, ese es todo su poder. Pero su nombre es Frank-Walter Steinmeier. Lo acusó de que es brother de Vladimir Putin y que tiene una red de contacto para envenenar. Así anda trabajando Estados Unidos, la Ucrania, la OTAN, pero bueno. Pero miren lo que es la vida, ¿verdad? Estados Unidos obligó a Europa a cortar, o está obligando, porque no ha terminado de hacerlo, a cortar la compra de gas a Rusia, que gran parte de Europa se lo compra, excepto España, que se lo compra a Argelia, ¿no? Hay un gasoducto ahí, los argelinos estaban ahí también en conflictos con los españoles, pero bueno, pasa por Marruecos el gasoducto, y los demás le compran a Rusia la mayor parte del petróleo o del gas que consumen. Entonces Estados Unidos está obligando a Europa a que solo le compre a Estados Unidos. Mirá lo que es, pongan cuidado. Pero Estados Unidos sigue comprando el petróleo ruso. Y sigue comprando fertilizantes minerales. Rusia es el principal productor de fertilizantes minerales del mundo. Entonces, los gringos al principio lo habían puesto en la represalia y lo sacaron de la represalia para seguir comprando porque sus agricultores estaban pegando el grito al cielo. ¿Ah? Pero es que además aumentó la demanda de Estados Unidos del petróleo ruso, 43% más le están comprando ahora. Los gringos. Y los europeos babosos. Es lo que es ser sirviente, ¿verdad? No tener independencia de criterio. Esa mujercita, la Úrsula, la presidenta de la Comisión Europea, esa mujercita es una agente de la CIA, al servicio de la CIA y de los intereses yanquis. No defiende ningún interés europeo. Una mujercita invivible. Pero así están las cosas, ¿viste? 100.000 barriles diarios le compra Estados Unidos a Rusia. ¿Ah? Así están las cosas. Bueno, hablemos ahora un poquito de las negociaciones. Fíjate bien, hay un gran debate entre los blogueros rusos, opinólogos en las redes sociales de Rusia, y muy fuerte. Se le han ido encima a la yugular, como dicen algunos amigos, a dos personajes del gobierno de Rusia. A Dmitry Peskov, que es el vocero, y además tiene muchos cargos. Ese hombre es un políglota, habla inglés, español, portugués. No, español no, habla inglés, turco y árabe. Además de ruso, obviamente. Entonces el tipo dijo el sábado, dijo una verdad. A mí yo comparto ese criterio, una burrada que no jugando. Se han ido algunos artistas e intelectuales rusos que habían chupado de la teta y que eran favorecidos con generosos contratos por el gobierno ruso, que tenían determinadas prerrogativas, que vivían de manera opulenta incluso, y se han ido y han denunciado a su gobierno y a su presidente. O si no, una famosa cantante ahí le cancelaron el contrato en el teatro ahí en Austria. Ella estaba calladita, se había declarado admiradora de Putin hace años. Ahora salió diciendo que no, qué barbaridad, solo para recuperar el contrato, y no la volvieron a contratar. Eso le pasa a todos los traidores. Entonces Peskov, Dmitry Peskov, que uno de los que recibió represalias del gobierno de Estados Unidos, dijo la burrada que muchos de esos se han ido porque tienen miedo, pero que no son traidores, que son verdaderos patriotas. Y entonces se le han ido encima. Patriotas son los soldados, patriotas son los que están mordiendo el leño, patriotas. ¿Cómo vas a comparar? ¿Cómo vas a decir que son patriotas tanto el que reniega de su país, de su gobierno y de su identidad, como el que está luchando por esa identidad y por ese gobierno? Y francamente, pues, entre otras burradas que dijo, porque dijo otra burrada Peskov,
Y luego también se han ido encima hace una semana que fue la otra reunión entre las delegaciones de Ucrania y Rusia, se han ido encima sobre Vladimir Medinsky. Ahí yo creo que no tienen tanta razón, pues, porque el tipo lo que dijo no creo que haya dicho nada que no estuviera orientado por su jefe. Y los hechos le dieron la razón. Él anunció que en correspondencia al avance en las negociaciones, Rusia iba a retirar sus tropas, a dejar de asediar Kiev, la capital de Ucrania, y que iba a retirar las tropas, y eso lo cumplió. Ya no están las tropas de Rusia en esa dirección. Salieron de ahí y van rumbo a dar la pelea hasta recuperar todo el Donbass, hasta Kherson y buscando Odessa, en el sur. Pero bueno, entonces, pero dijo cosas importantes. Él dijo, Peskov, que los objetivos de la operación militar definidos por el presidente Vladimir Putin siguen vigentes y son 8 objetivos. 1. Reconocimiento de Crimea como rusa. 2. Reconocimiento de la soberanía de las repúblicas populares de Donetsk y de Luhansk. 3. Desmilitarización de Ucrania. 4. Desnazificación de Ucrania. 5. Rechazo al ingreso en la OTAN. 6. Estatus de neutralidad de Ucrania. Y hay algunos que le agregan neutral y no alineado. Porque es neutral, dice Suiza, y es neutral, dice Austria, y es neutral, dice Finlandia, y es neutral, dice Suecia. Y los 4 están respaldando las represalias contra Rusia y además dándole armas a Ucrania. O sea, neutrales pero están alineados. Entonces, por esa misma razón hay muchos intelectuales rusos que dicen no basta la neutralidad, también no alineado. 7. Estatus de Ucrania como país libre de armas nucleares. 8. Supresión de la discriminación de la lengua rusa y de los ciudadanos de habla rusa. 8 objetivos. Tienen que cumplirse los 8 para que Rusia firme un acuerdo. Hay algunos avances. Por ejemplo, Ucrania dijo que está dispuesta a no meterse en la OTAN, que está dispuesta a aceptar un estatus neutral y no nuclear, ¿verdad? Pero no ha dicho nada del respeto a los rusos, ni a los rusos parlantes, ni a los ciudadanos de origen ruso. Tampoco ha dicho claramente que no va a renunciar a territorio, que no renuncia a Crimea, ni a Donetsk, ni a Luhansk. Quiere un ejército quiere tener un ejército de 200.000, ahorita era de 400.000. Rusia le dijo que no, que 50.000 cuando mucho. No acepta la desnazificación, que implica la prohibición de fuerzas políticas que reivindiquen a cualquier figura nazi como bandera, y el castigo a los que han cometido crímenes contra el pueblo bajo la bandera nazi, y ha dicho que no. ¿Estamos claros? Entonces lo que ahí se ha ido cumpliendo lo que ha hecho Rusia. Básicamente, la desmilitarización le ha destruido más de la mitad de su capacidad. No solo su capacidad instalada, digamos, es decir, las armas que posee, los aviones de combate, las baterías antiaéreas o los tanques o lo que sea. No solamente las fábricas, porque Ucrania tiene una industria militar importante, heredada de la Unión Soviética, la liquidó gran parte y después la privatizaron, incluso después se desarrolló. Entonces, gran parte de los golpes que ha dado la Unión Soviética, Rusia en Ucrania ha sido sobre la producción de armas y la reparación de armas y de equipos de combate. Entonces, pero esta madrugada apareció, para nosotros madrugada, la mañana para Rusia, un diario que se llama Vedomosti, citando fuentes vinculadas a las negociaciones y a la presidencia de Rusia. Evidentemente se trata de una filtración deliberada. No sé por qué habrán escogido a Vedomosti.
reveló cómo están las negociaciones y por fin tenemos claro el panorama. ¿Verdad? Se supone que hay reunión hoy, ¿verdad? Pero creo que va a ser videoconferencia y tal vez mañana presencial siempre en Turquía. ¿Verdad? Entonces, dice esta fuente, este diario ruso, Vedomosti, que hay 4 ámbitos de las negociaciones. ¿Verdad? El primero es el estatuto de neutralidad. Dice que Ucrania ha dicho que sí, pero que quiere que le den garantía. ¿Verdad? De acuerdo al artículo 5 de la OTAN, que dice que si un país es agredido, miembro de la OTAN, entonces los otros países acuden en su socorro. Entonces que le den garantía. Entonces dentro de los países garantes tiene que estar Rusia, dice Rusia. Y tiene que haber unanimidad de que hay que darle el apoyo, si no, no hay nada. Entonces ahí hay discrepancia. Los gringos además no han dicho que sí, ni tampoco han dicho que sí los alemanes, ni los franceses, ni Turquía, que lo está proponiendo Ucrania como países garantes. Primero, ¿verdad? Además, el otro problema que citan los rusos es que cualquier acuerdo de esa naturaleza tendría que ser aprobado por los parlamentos de cada uno de esos países, donde hay fuerzas políticas que probablemente no dejarían pasar eso. Entonces, ahí están trabados. En ese aspecto de la neutralidad están trabados. Sigo. Dice, segundo ámbito, dice esta fuente al diario Vedomosti. Segundo ámbito es la desmilitarización, la restricción al ejército ucraniano. Entonces Ucrania quiere tener 400,000 soldados. Y Rusia le dijo que no, 50,000 cuando más. Entonces Ucrania dice, no hombre, hagámoslo que sea proporcional a la población, como es Finlandia. Finlandia, que se las pica de muy decente, ya está diciendo Finlandia que se va a meter a la OTAN. No sabe lo que se está metiendo, pero bueno. Finlandia tiene 21.500 soldados y 5,5 millones de habitantes en 2020. Entonces, Ucrania dice, hagamos un ejército igual proporcionalmente al de Finlandia. Eso significaría, Ucrania tiene 42 millones, bueno, contando todos los que se han ido, 42 millones. Es decir, 8 veces más que lo que tiene Finlandia. Entonces, tendría derecho a un ejército de 8 veces más. 180,000, 170,000. Y Rusia le digo que no. Ahí hay problemas, no hay de acuerdo. Después se habla, el otro aspecto de la negociación es la estructura política de Ucrania. La prohibición de los nazis. La desnazificación. Prohibición de los nazis y juicio a los nazis, a los culpables de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que han cometido los nazis. Por ejemplo, lo de Odessa. Por ejemplo, para citar uno solo. Ya no, y eso que no menciono todos los bombardeos sistemáticos desde 2012 contra Donetsk y contra Luhansk, que han asesinado a 14,000 personas en estos 8 años. Juicio a todos los criminales. Y ahí no están de acuerdo. Sobre todo porque los nazis tienen de rehén a Zelensky. Si Zelensky se le ocurre firmar un acuerdo semejante, lo matan. Y se arma la de San Quintín. Y lo último son las fronteras de Ucrania. Ucrania dice, no, mi frontera es la original, andate de aquí y yo sigo siendo Ucrania. Y le dicen Rusia, no. Crimea es de Rusia. Y además, vos has matado 14,000 personas solamente porque hablan ruso ahí en el Donbass, así que no. Eso también tener que respetar la decisión de ellos, que es ser república. Entonces ahí no hay manera. Entonces, ¿qué es lo que va a definir el avance o no de las negociaciones? El rumbo militar. En la medida que una de las dos partes tenga éxito en el terreno militar, eso se va a ir imponiendo. Si Rusia sigue avanzando y sigue derrotando a los nazis, eso se va a reflejar en la mesa de negociaciones y va a debilitar la posición de Ucrania. ¿Verán?
Después hablamos de otras cosas. Sí, a ver. Rusia tiene en este momento dos batallas principales. La batalla en Mariupol, donde ha resistido el nazismo, tiene alrededor de 4.000, un poco menos ya, 3.500 quizás, soldados nazis ahí metidos en la zona fabril, en alguna zona del centro, en la zona portuaria, y hay combates feroces todos los días. Se están quedando sin municiones. Ese es uno. Y el otro es el bolsón como de 50.000, entre 45.000 y 50.000 soldados del ejército ucraniano y algunos batallones nazis ahí, en el sur de Luhansk y en el norte de Donetsk, es decir, en el Donbass, en la parte que Rusia dice que es parte del territorio original, firmado en los acuerdos de Minsk, firmado por el gobierno de Ucrania y que no quiso reconocer y simplemente empujó militarmente a todas las poblaciones y tuvieron que salir 2,5 millones de habitantes, tuvieron que irse para Rusia, huyendo de las barbaries de Ucrania. Bueno, así están las negociaciones. Esto va a avanzar en la medida que haya resultados militares, de una o de otra parte. Ahora bien, Estados Unidos no quiere que Ucrania firme nada. Porque Estados Unidos le está diciendo a Ucrania, espérate que te estamos mandando más armas, te voy a mandar hombres, soldados míos, pero disfrazados. Vamos a ayudarte, que no sé qué, espérate. No firmé. Lo mismo le está diciendo por debajo de la mesa Francia, lo mismo le dice por debajo de la mesa Alemania. Por debajo de la mesa, no, en público no lo dicen. Y la OTAN sí se lo dice. Los polacos se lo dicen. Que no firme. Entonces, mentira, no hay que tener muchas esperanzas en esas negociaciones. Por esas dos razones. Porque los yanquis y la OTAN no van a dejar que Zelensky firme. Bueno, y además los nazis. Y segundo, porque todavía no se ha desequilibrado militarmente la batalla. Mientras no se desequilibre, mientras Rusia no acabe con esos dos bolsones, y si puede avanzar a toda esa mejor, no va a haber resultado en la mesa de negociaciones. Esto es muy importante, tener claro ese panorama. Ahora bien, bueno, una cosa que dice esta fuente en Vedomosti es muy importante. Dice, los acuerdos en cualquiera de las 4 vías no son prácticos de forma aislada. Un fracaso en cualquiera de uno estropea el resultado global. O sea, o hay acuerdo en todo o no hay acuerdo en nada. ¿Estamos claros? Entonces, Rusia va sobre lo que le llaman el Donbass Plus. Sin más allá de Donbass. Bajando. Kherson. Bajando. O sea, Kherson para Rusia es vital porque ya Ucrania, ¿qué fue lo que hizo una vez que Crimea se anexó a Rusia? ¿Qué fue lo que hizo? Le bloqueó el agua, le bloqueó los ferrocarriles, le bloqueó un montón de cosas, suministro de mercadería por la vía de Kherson. Entonces, Kherson es imprescindible que sea liberado de la fuerza ucraniana para garantizar la sobrevivencia de Crimea. Ok, ¿qué más? Son las 7:35. Fíjense, aquí tengo unos datos que yo creo que son poco conocidos. Ya vamos a hablar de la famosa matanza. Espérense. Les tengo cositas. Fíjense bien en esto. Igor Korchenko, que es un periodista de mucha reputación en Rusia, experto militar, coronel de la reserva, ha ocupado numerosos cargos en el Estado. Rusia, más que en el gobierno, en el Estado, en órganos de Estado. Entonces, este hombre escribió una cosa muy corta, pero de una gran contundencia, con datos que creo que a vos y a mí nos ayudan a entender lo que ha pasado en Rusia en la era de Putin. Pongan cuidado. Dice Igor Korchenko: Putin, como presidente de Rusia, ha tenido que maniobrar entre muchos factores, tratando de integrar simultáneamente a Rusia a la economía mundial, fortalecer su potencial militar y mantener la paz para nosotros todo el tiempo.
tiene una frase clave. Necesitábamos tiempo para hacer acopio de fuerzas y no provocar a los anglosajones de momento para que no nos destrozaran como hicieron con Siria o con Libia. Muy importante. Vladimir Putin, como presidente de Rusia, ha conseguido multiplicar por 22 veces el presupuesto de Rusia, por 30 veces el gasto militar, por 12 veces el Producto Interno Bruto. Rusia era el puesto 36 en el mundo, en las cifras del PIB, cuando llega Vladimir Putin a la presidencia, y hoy es el 6º lugar del mundo con la administración de Putin. Ha multiplicado por 48 las reservas de oro y de divisas. Ha recuperado 256 depósitos minerales que habían sido privatizados y ahora son de la nación rusa. Nacionalizó el 65% de la industria petrolera y el 95% de la industria del gas y muchos otros sectores de la economía. La industria y la agricultura ocupan por 5º año el 2º lugar en el mundo en cuanto a exportaciones de cereales, superando a Estados Unidos. Dio visibilidad a la ONG, prohibió a los diputados tener cuentas en el extranjero, defendió a Siria, frenó la guerra en Chechenia, anuló el acuerdo de reparto de la producción en virtud del cual Estados Unidos nos había estado robando desde los años 90 y a cambio de eso Yeltsin recibía préstamos, como pasó en Ucrania. Importante, ¿verdad? Todo esto que ha hecho Putin. Continúo. La principal tarea de un dirigente de cualquier estado es asegurar las fronteras, garantizar el orden dentro del país, establecer las leyes por las que la sociedad vive y se desarrolla. Y lo más importante es la ley para cualquier líder, elegir el menor de los males. Como resultado, hoy en día, dice Igor Korchenko, la mayoría de los rusos vivimos en pisos, en apartamentos, en casa, donde hay reparaciones y todos los electrodomésticos. Hay transporte personal, hay apoyo social para la población, los salarios y las pensiones suben, no bajan. Tenemos más productos rusos sobre la mesa, estamos calientes, bien alimentados, vestidos y con zapatos. En general, somos los menos afectados por la crisis económica mundial. En cuanto a cómo desarrollarse, qué conseguir, qué organizaciones públicas formar, en qué intereses unirse, empezando por el nivel de la entrada, la casa, el distrito, la ciudad y terminando con las uniones nacionales. Esas son ya oportunidades de la democracia, que si no se realizan es solo por nuestra pereza e inercia. Es decir, si no te querés organizar es porque uno querés. Pero el ámbito legal está. Desgraciadamente, dice Igor Korchenko, hemos pasado de ser creadores de personas a consumidores en todos los sentidos. Ahora, Vladimir Putin ha decidido protegernos, y no solo en nuestros pueblos y ciudades. Esa es también su elección. Ha decidido liberar por fin no solo a Rusia, sino a todo el mundo de la dominación del dólar, y ha vinculado nuestro rublo al oro. Todo esto bajo su propio riesgo. Y estas duras decisiones las está tomando un hombre que todo el tiempo ha sido extremadamente cauteloso y se ha balanceado entre una masa de corrientes subterráneas, incluso logrando mantenerse en el poder. Y todo por tu bien y el mío. Ahora mismo, cuando todo el mundo occidental odia ferozmente a Rusia, Putin necesita el apoyo del mayor número posible de personas que amen a su país y a su pueblo. Igor Korchenko es una maravilla, o sea, sintético, conciso, abundancia de datos y con una carga ideológica salvaje. ¿Verdad que nos ayuda? 7:41. Ahora vamos pues con lo que supuestamente ocurrió en Bucha. Es una ciudad que queda muy cerca de Kiev, al noroeste de Kiev, muy cerca. Fíjense bien,
Dice la propaganda yanqui y de la OTAN, británica y yanqui, que los rusos hicieron una masacre ahí. Que mataron un montón de gente, que hay tortura, y que no sé cuánto y no sé qué. Pongan cuidado. Sacan unos videos. Son bien caballos, por Dios, no saben ni hacer el teatro, ¿saben? Uno de los videos, ahí va, ¿verdad? Supuestamente el video estrella. Véanlo. Entonces, ve el video. Entonces, supuestamente que hay un cadáver aquí a la izquierda. Van en un carro. Pasan primero por un cadáver que está a la derecha y enfrente hay uno a la izquierda. Entonces, de pronto el de la izquierda levanta un brazo y una pierna. Y cuando ya pasa el carro y se ve la imagen del espejo retrovisor, entonces el cadáver que acaban de pasar se empieza a levantar. O sea, obvio. Ese es uno. Otro detalle vital, como decía el Ministerio de Defensa de Rusia ayer. Detalle vital. Rusia se fue de Bucha el 30 de marzo. Hoy es 4 de abril. Este escándalo surgió ayer. 3 de marzo, ayer salió. Y Rusia se fue el 3 de abril. Ayer salió. Y el 30 de marzo se fue Rusia de ahí. ¿Verdad? El alcalde de la ciudad, que se llama Anatoly Fedoruk, dio un discurso ese día por video en las redes sociales, cuando ya se fueron las tropas rusas, anunciando que ya no habían tropas rusas en la ciudad, y que la ciudad, que la había recuperado Ucrania, y que estaba en calma y que no sé cuánto. No mencionó ni a un muerto, ni a uno. Pasó el 31 de marzo, pasó el 1 de abril, pasó el 2 de abril, llegan las tropas ucranianas. El 2 de abril. 2 de abril. Fíjense bien. Cuando estaban las tropas rusas en Bucha, una de las cosas que hacían las tropas era entregar ayuda humanitaria, alimentos, frazadas, etc., y también atención médica. Entonces, para hacerlo de la mejor manera, se ponían de acuerdo con la población en cada uno de los barrios de las comunidades. Entonces, y distribuían pues la comida. La gente voluntaria de la población era la que distribuía, se le entregaban a ellos se encargaban de distribuir. Y luego, otra de las cosas que hicieron esas tropas fue que todos los civiles, para que anduvieran tranquilos en la calle y que las tropas rusas ni los detuvieran, ni por supuesto no dispararan, entonces se pusieran un cintillo blanco en el brazo. De esa manera podían andar tranquilamente en la calle. Esa fue una de las medidas. Porque habían nazis que estaban escondidos en Bucha, como en otros lados. Entonces pongan cuidado. Sigo con los detalles. Pero además, cuando estaban en Bucha, nunca dejó de trabajar la red de telefonía móvil. Todo el mundo se podía comunicar por internet. Eso nunca dejó de funcionar. Y nunca salió ningún tipo de denuncia de ahí. Ni por internet, ni por telefonía, nada. El alcalde de lo más tranquilo. Ya se fueron las tropas, viva Ucrania, no sé qué. No dice nada que haya muerto, ni mucho menos torturado. ¿Verdad? Ni tampoco que haya cuerpos en la calle, cadáveres, porque si 30 de marzo se fueron las tropas rusas, ya para el 3 de abril tendrían que estar hediondos, fétidos, descompuestos. Lógico, ¿no? Nada de eso ocurrió. Sigo. ¿Sabes cuántas toneladas de ayuda alimentaria distribuyeron las tropas rusas en Bucha? 452. Las tropas organizaban comités de la gente. A ver, pues, ¿quién quiere ayudarnos? ¿Quién quiere ir a distribuir? Yo. Vaya usted. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Llegan las tropas ucranianas y empiezan a identificar a quienes ayudaron a los rusos a distribuir esa ayuda. Y empiezan a fusilarlo uno por uno. Esos son
los cuerpos que después aglutinaron ahí, agruparon en un sitio como si fuera cosa común. Se encargaron las tropas ucranianas de matarlo. ¿Quieren matar? ¿Quieren más fuerza en esto? ¿Por qué estaban encapuchados? ¿Por qué a ninguno se le presenta la cara para identificar quiénes son? No hay nombre. No hay nombre. Y en una ciudad tan pequeña como Bucha, no una ciudad de 1 millón de habitantes, no llega a tanto. No hay nombre, no hay identificación. Sigo. ¿Por qué será? ¿Verdad? ¿Por qué será? Bueno, no. ¿Por qué será que ocurrió en este momento? ¿Por qué ayer? Ya te lo voy a contar por qué. Miren, primero, las atrocidades de los nazis ucranianos iban ya permeando la prensa imperialista. Ya el New York Times, ya el The Washington Post, ya The Times, otras publicaciones británicas, el Der Spiegel en Alemania, en Francia, ya empezaban a publicar algunas de las atrocidades que estaban haciendo los nazis. No solamente en Donbass, en la República Liberada, sino también en Mariupol, por ejemplo. Empezaban a publicar. Y el escándalo enorme que ocurrió con las torturas a los soldados capturados, los soldados rusos capturados por Ucrania, que los torturan, les disparan y algunos de ellos lo mataron. ¿Ya? Eso fue un escándalo, sobre todo entre determinados segmentos de la sociedad que conocen las reglas de la guerra. Esto fue un impacto brutal. Entonces cada vez habían más cosas que demostraban el carácter fascista y nazista del régimen de Ucrania y de su ejército. Entonces tenían que revertir eso. Inventaron esto. Y esto no es la primera vez, este no es un método que es primera vez que lo ocupan. Bueno, espérate. Viene Rusia y dice, bueno, a ver, ustedes me están acusando de eso. No, a ver, Consejo de Seguridad, reunámonos, hablemos sobre esto. Yo te voy a demostrar que no fui yo. Ayer lo convoca. Entonces, Gran Bretaña notificó que se oponía a esa reunión. ¿Por qué? Porque no quiere que le presenten las pruebas. No va a haber reunión por eso. Gran Bretaña vetó la reunión. Me dejaste vos. Fíjate bien. Te voy a contar algo más. Resulta que ahí en Mariupol botaron a 2 helicópteros el viernes. Eso, el jueves o el viernes. Los helicópteros habían llegado desde Kiev a rescatar a la jefatura del batallón nazi que está ahí, la Azov. En uno de esos helicópteros iban 2 agentes de la inteligencia francesa. Eso lo reveló un canal de televisión chino que se llama CGTN. 2. Fue el 31 de marzo que cayeron estos 2 helicópteros. O sea, el jueves pasado. Repito, 2 oficiales de la inteligencia de Francia iban en uno de esos 2 helicópteros. Del que cayó en tierra, porque el otro cayó también, o sea, iba sobre el mar y después fue a caer lejos. Pero el que lograron constatar los rusos fue uno. Ahí iban 2 oficiales de la inteligencia francesa. ¿Estamos claros? Espérate, falta. ¿Te imaginas si eso se difunde por la prensa de ellos? Escándalo. Sigo. Además, ahí hay un piche, según la televisión china, un teniente general de Estados Unidos que está ahí en Mariupol. Está cercado. Uno de los propósitos de esos helicópteros era sacar a este hombre de ahí. No pudieron. Entonces viene Macron y le pide a Putin que le permita sacar a los extranjeros, porque parece que hay más oficiales de la inteligencia francesa ahí,
sacar a los extranjeros y algunos cadáveres de extranjeros de Mariupol, que ya se coordinó con Erdogan, el presidente de Turquía, para que lleguen barcos. Mariupol es un puerto. A sacar a los extranjeros, los cadáveres incluidos, y el que se quiera ir de Mariupol, dice Macron. Putin le dice que sí. Y decreta, pues, que ayer a las 00 horas se organizara el corredor humanitario, pero que le dijera a los de Ucrania, porque si no, no se podía hacer. Porque tenían que salir caminando de Mariupol hasta determinado punto. Ahí los agarraban unos autobuses y después le van a un puerto contiguo. Y ahí en ese puerto contiguo llegaban los barcos de Turquía. No quiso Ucrania. Entonces ahí tienen al mayor general gringo encerradito, los cadáveres de los franceses y otras cositas que van a salir por ahí. ¿Me entendés? Entonces no creas que esto es, todo eso se hace por ingenuidad. Ya te voy a recordar algunas cosas. Espérate. Y viene Macron y sale diciendo en Twitter: las autoridades rusas tendrán que responder por estos crímenes. Ajá. En 2018 Macron salió diciendo que Francia tenía prueba que Bashar al-Assad, el presidente de Siria, había ordenado un ataque con armas químicas en una de las ciudades, en la ciudad de Duma, en Siria. Él dijo que tenían pruebas. 2018. ¿Qué se supo después? Que fue un teatro, ¿se acuerdan? Los guardias blancos, creo, ¿cómo es que se llama? Sí, por ahí va. Me acuerdo cómo le dicen. Británicos. Que organizaron una película. Te doy más. El jueves 31 de marzo. ¿Te acordás de aquella famosa muchacha embarazada? Yo te conté aquí. Embarazada, ¿verdad? Que habían bombardeado una clínica donde ella iba a parir. ¿Se acuerdan? Y salió toda ensangrentada y no sé cuánto. Y se hizo un escándalo que Rusia había bombardeado una clínica que resulta que estaba desocupada por los propios nazis porque la quisieron establecer ahí su cuartel general y sacaron a los pacientes, a las enfermeras, a los médicos, a todo el mundo lo sacaron de ahí. Entonces la muchacha, que era una actriz ucraniana, sale declarando el jueves, contando la verdad ella, destapando aquel bochorno. Por supuesto, eso no sale en la prensa de ellos. Te doy más, aquí te lo conté, creo que fue el martes, el espanto, que encuentran el cadáver de una muchacha en un sótano, ahí en Mariupol, desmembrada. La habían desmembrado viva. Incluso los miembros que le habían cortado estaban en el mismo cuarto y le habían quemado en su pecho, en su abdomen, la suástica, el símbolo nazi. Pues estos cabrones de la prensa yanqui y de la prensa británica ahora usan esa foto y esas imágenes diciendo que eso es parte de lo que pasó en Bucha. Entonces, digo, y lo peor del caso es que hay mucha gente que se cree ese cuento. Les cree el cuento a ellos. Ven las evidencias, se les dan las evidencias y de todas maneras, porque están embrutecidos. Pero esa es la verdad. Y vas a ver que con el tiempo la gente va a entrar en razón. Vas a ver. Ahora fíjense bien. ¿Te acordás Colin Powell en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? ¿Se acuerdan de eso? Ya murió. Y que ojalá que no descanse en paz. Que ese tipo no descanse en paz. Es un criminal. Colin Powell. Era el secretario de Estado. Y apareció ahí, ¿te acordás? En el Consejo de Seguridad con un frasquito diciendo que supuestamente era Anthrax, que eso era parte de las armas que disponía Saddam Hussein, y después diciendo que aquí están las fotos y aquí están las armas de destrucción masiva y no sé qué. ¿Se acuerdan? Mentira, no habían tales.
Era mentira. Mentira de Aznar, mentira de Tony Blair, mentira de George Bush. Mentira. ¿Estamos claros? Como mentira el ataque con armas químicas de Bashar al-Assad. Mentira. Como mentira que Gaddafi estaba masacrando a su pueblo en Libia. Mentira. Que era un dictador. Mentira. De hecho, ahorita el hijo de Gaddafi es el que tiene mejores posibilidades de volver a hacer, de recuperar el poder ahí en Libia, pese a todo la pulverización de la fuerza. Por ejemplo, pues, decían que en Afganistán se organizaban las fuerzas terroristas, no sé qué, no sé cuánto. Se metieron ahí, pasaron 20 años metidos, los derrotaron. Los talibanes, que eran los que gobernaban Afganistán, cuando ellos se metieron y ellos los derrocan, los talibanes habían prohibido, es cierto que son atroces, sobre todo con los derechos de las mujeres, es verdad eso, pero habían prohibido el cultivo de la amapola para que no se produjera heroína. Y la producción de heroína se derrumbó durante los talibanes. Llegaron las tropas yanquis, volvieron a permitir la amapola. La heroína creció a niveles exponenciales. El principal negocio de los marinos yanquis, de las tropas yanquis, era sacar la heroína de Afganistán y llevársela a Estados Unidos. Era negocio redondo. ¿Qué ocurrió ahorita? Ahorita los talibanes ya prohibieron la amapola otra vez. Ahí va a ver brincando a los yanquis. Y los derrotaron militarmente. Los expulsaron. ¿Qué pasó en Siria? Nos decían que Bashar al-Assad era un dictador sangriento y no sé qué y no sé cuánto. ¿Se acuerdan? ¡Qué barbaridad! ¡Qué horrible! ¿Qué es ese hombre? Se metió Israel, se metió Gran Bretaña, se metió Francia, se metió Estados Unidos, se metió Arabia Saudita. ¿Quién nos derrota? El pueblo sirio, para comenzar, con su ejército. Y Rusia. Lo que desequilibra ahí es Rusia. Solo quedó un enclave yanqui ahí, donde se están robando el petróleo. Ahí hay una base militar yanqui. Se están robando el petróleo. El petróleo de Siria se lo están robando ellos. Se adueñaron del lugar. Dicen aquí, esto es mío ahora. Eso no sale en la prensa yanqui. Eso no sale en la prensa británica. Les cuento todo eso para que vean cómo son las mentiras. Cómo son las mentiras. Fíjate bien, te voy a dar otra más. Ayer salió el sábado, salió un video como de 3 minutos, un poco más, de un tal Boris Filatov. ¿Quién es este hombre? Es alcalde de una ciudad del occidente de Ucrania que se llama Dnipro. Este criminal, ¿sabe para qué hizo el video? Exhortando a los ucranianos y a cualquier habitante del mundo a matar rusos. Hay que matar a los rusos. En el lenguaje más soez que te puedes imaginar. Alcalde. Masiva distribución. ¿Por qué es que ha salido en la prensa yanqui o en la prensa británica? Te voy a recordar otra más. Es que me la recordó ahí. Vi en la entrevista que le hicieron, una corta entrevista que le hicieron ahí en Russia Today a José Antonio Ejido, un famoso sociólogo vasco, venezolano. Muy bueno, tiene muy buenos libros. Y este hombre recordó el primer invento que estos hicieron en la guerra moderna. Fue en una ciudad de Rumanía que se llama Timișoara, una ciudad industrial. Ahí los yanquis, la OTAN, pues porque Alemania ahí se metió también, Alemania y Gran Bretaña se metieron con todo ahí. Creo que era la época de Helmut Kohl, si mal no recuerdo, en Alemania, no estoy seguro. Pero bueno, se metieron con todo ahí, ¿verdad? Porque querían romper Rumanía, votar a Ceausescu, etcétera. Y habían hecho la campaña, el criminal de guerra, el asesino, el no sé qué, el no sé cuánto. Entonces se concentraron en Timișoara porque era una ciudad industrial. Tenían un trabajo previo de ONG y demás. Y además, sobre todo entre los estudiantes. Y reventó, pues. Entonces, sacaron una imagen. Bueno, espérate. Para el 29 de diciembre, pongan cuidado en esto. 29 de diciembre.
La France Press, agencia de noticias de Francia, decía que Ceausescu había asesinado, desde que empezó la cosa ahí en Timisoara, 1989, hace más de 30 años, desde que empezó la revuelta, hasta el 29 de diciembre del 79, que Ceausescu había asesinado a 79.000 rumanos. 79.000. Pongan cuidado en esto. ¿Verdad? Y después presentan como la prueba de la barbarie de Ceausescu una fosa común con un montón de cadáveres. ¿Saben que lo que se descubrió después? Se descubrió en enero, febrero del 90. Todo eso fue transmitido universalmente. Todo eso. La primera guerra que transmitieron así, en vivo y a todo color, pues después vino la guerra del Golfo en Irak, pero ahí les prohibieron, bueno, no importa, pues. Ahí en Timisoara, entonces salieron las fotos por todos lados, videos, reportajes desde el lugar de los hechos, bueno, con testigos y no sé cuánto y no sé qué. ¿Saben qué era? Se fueron a la morgue, sacaron los cadáveres que estaban en la morgue, desenterraron gente de las tumbas, los pusieron en fila para que apareciera una fosa común. ¿Saben cuánta gente realmente murió? Entre fuerzas, entre policía, soldados y el pueblo rumano. Un poquito más de 1.000. Nada que ver con los 79.000. Desde entonces ensayan con nosotros, ya no se diga lo de Sarajevo y todas las barbaridades que hicieron durante la guerra de los Balcanes. Dice Reporteros Sin Frontera, un organismo de los servicios de inteligencia de Occidente. No lo digo yo, oigan lo que dice. La búsqueda de primicia, la espectacularidad y la presión de la competencia también influyeron. Y Reporteros Sin Fronteras denominó a ese evento, a la mentira de Timisoara, como uno de los mayores engaños de la historia moderna de los medios de comunicación, que ha dañado permanentemente la credibilidad de los medios de comunicación. Lo dice Reporteros Sin Fronteras, no lo digo yo. ¿Estamos claros? Es lo mismo. ¿Verdad? Fíjense, ayer expulsaron de Ucrania, de Crimea, a un reportero, de Odessa, a un reportero holandés que se llama Robert Dulmers. Por ahí tenemos la foto, ¿verdad? Lo expulsaron. ¿Cuál fue su delito? Es que el régimen de Ucrania prohibió al pueblo ucraniano y a los periodistas también, de cualquier origen, difundir fotografías o videos de los eventos militares. Está prohibido en Ucrania. Aún así se saben cosas. Entonces este holandés filmó y tomó fotografías, las dos cosas, del bombardeo a las dos refinerías de Odessa que quedaron inhabilitadas después del bombardeo quirúrgico que hizo Rusia desde 2.000 kilómetros de distancia. Entonces lo difunde y el baboso se filma, un autovideo, ¿cómo se llama? Un selfie video, pues. Con el humo atrás. Entonces ayer lo corrieron, lo deportaron y le prohibieron volver a Ucrania en 10 años. A ver si están ellos, estamos todavía. Yo creo que va a poder llegar él porque no va a haber, ya no van a estar ellos ahí mandando, pero bueno. ¿Qué cosas más? Ya nos tenemos que ir. Solo digo rapidito esto, pues Polonia dice que quiere tener armas nucleares en su territorio, andan de bravucones, ellos quieren provocar a Rusia. Estonia, Lituania Estonia y Lituania quieren cerrar las fronteras con Rusia. Vamos a ver si lo consiguen, ¿verdad? Porque por ahí pasa para Kaliningrado, pero bueno, eso es otro costal. El presidente de Pakistán, ¿se acuerdan que les contaba lo de Pakistán hace mucho tiempo y también se lo olvidé decir el viernes? El presidente de Pakistán, que el jueves denunció que le querían, que Estados Unidos lo amenazó con darle un golpe de Estado si no hacía lo que quería. Entonces le pidió a la Asamblea Nacional,
propusieron la bancada parlamentaria que las controla Estados Unidos, quisieron proponer una moción de censura en el Parlamento. Hizo una maniobra el primer ministro de Pakistán, era Imran Khan, y logró que el vicepresidente de la Asamblea, que es uno de sus partidarios, rechazara la moción. Y entonces aprovechó Khan y convocó a elecciones anticipadas. Disolvió el Parlamento y convocó a elecciones anticipadas. Buena maniobra, a ver cómo le sale. Lo otro, a ver, en Kazajstán capturaron. ¿Por qué les cuento esto? Porque este es el entorno de Rusia y de China. Quieren volarse al primer ministro de Pakistán porque esa es ruta de la seda. Y de esa manera afectan a China y también amenazan. Pakistán además dueño de bomba atómica y además amenazan a Rusia. ¿Me entendés? Por eso es importante. En Kazajstán, que el enero derrotó una conspiración de la OTAN contra la soberanía del país, descubrieron a un piche cuya nacionalidad no han revelado, que estaba preparando un atentado contra el presidente Kassym-Jomart Tokayev. Y además era un grupo, era una célula, pero agarraron al jefe, ¿sí? Era un francotirador, tenía su fusil, silenciador y toda la nota, pues lo agarraron. Dos cosas más. Y por eso es que vamos a hablar el miércoles a desarrollar este tema. En Hungría barrió Víctor Orbán, que es un nacionalista de derecha, pero que se autodefine defensor de los intereses nacionales de Hungría. No ha querido sumarse a las sanciones de la OTAN y mantiene relaciones cordiales con Rusia. Arrasó, creció su popularidad, ganó más votos que hace 5 años. Es su cuarto mandato consecutivo, Víctor Orbán. Ahí, pongan cuidado en esto. ¿Saben la izquierda en Hungría? ¿Quién la maneja? Izquierda entre comillas. Soros. Soros es el que financia. Creó esos partidos y los financia. Soros. O sea, el disfraz que ahora ocupa la derecha, o la derecha ideológica, ¿no? Los magnates, los dueños del capital, el disfraz que usan es partido de izquierda. Y por eso ves algunos pululando allá por Chile, allá por Honduras y por otros lados, George Soros. Bueno, sigo. Entonces en Hungría barrió. Víctor Orbán tiene un hombre de 58 años. Tuvo el 53.5% de los votos, 35% logró la alianza, y eso que la alianza opositora, y se unieron todos los partidos en contra de él. Y además, contra Orbán se lanzó la Unión Europea, los medios de comunicación, etcétera, y ganó el hombre. Con mayoría de 2/3 en la Asamblea, en el Parlamento. Entonces, hemos obtenido una victoria excepcional, una victoria tan grande que probablemente podría verse desde la luna y desde luego desde Bruselas, dice. Hemos defendido la soberanía y la libertad de Hungría. El segundo triunfo, otro nacionalista, de derecha también, pero que defiende un proyecto nacional y defiende a Rusia. No solo ganó por segunda elección consecutiva, sino que aumentó su caudal electoral. El presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, ganó con alrededor del 60% de los votos. Ganó también 2/3, mayoría calificada en la Asamblea Nacional con un aliado, en el Partido Socialista. ¿Estamos claros? Es importante estas cosas. Ya lo demás ni modo, ya no da para contarles todo lo demás que teníamos previsto. Pero que quiero presentar para cerrar Sin Frontera este testimonio. Miren, este es un testimonio de un muchacho español que está en Mariupol. Me lo mandó Yoxemi Jiménez. Saludos a Yoxemi allá en el País Vasco. Él se llama, Rubén Gisper Fraile. Creo que es catalán, no estoy seguro. Este muchacho, que es abogado y periodista, llegó a Mariupol y su propósito, según dice él, era constatar que las armas españolas estaban siendo utilizadas correctamente. Nos vamos a pasar hasta como las 8:20. Ahí me voy a ofrecer disculpas, Omar, porque esto dura como 9 minutos.
¿verdad? Pero es muy importante. A este muchacho, Ucrania le lanzó, como él está en Mariupol y ha denunciado las barbaridades que hicieron ahí los nazis, pero él no llegaba con el prejuicio, voy a defender a Rusia, llegaba a cubrir la guerra y quería ver en qué usaban las armas españolas, eso era su onda, pues. Puesto ahí, la gente le cuenta las chanchadas, la barbaridad, las atrocidades que han hecho los nazis. Entonces él las transmite. Pongan cuidado. Entonces vienen los nazis, le lanzan una campaña oficial y amenazan a su familia con matar a su familia en España. Entonces el chaval va de viaje, tiene mujer, tiene hijos, va de viaje ya, va buscando cómo regresar para ir a proteger a su familia. El hombre está asustado y tiene toda la razón del mundo. Entonces él hace este último reporte y lo hace precisamente de la supuesta masacre rusa y cuenta algunas otras cosas. Escúchenlo, pongan atención. Trabajar, combatir, vencer. Buenas a todos, disculpad que no tengo tiempo ahora para hacer vídeos ni directos, porque como sabéis estoy urgentemente regresando a España ante las gravísimas amenazas que he recibido, que ponen en riesgo no solamente mi integridad, sino la de los míos, la de mi familia, lo cual también, pues, al final uno se expone a esto y sabe lo que puede suceder, pero revela un poco también la característica de las personas que no están interesadas simplemente en que yo esté en Ucrania contando lo que estoy viendo, cuando atacan mezquina, puerilmente y maliciosamente a los seres queridos de alguien, ¿no? Y también revela el tipo de personas que son. Pero bueno, fuera de esto, estoy siguiendo muy de cerca lo que se ha encontrado hoy en Bucha. Como sabéis, presuntamente los rusos en su retirada, según dicen informaciones de Occidente, habrían asesinado a civiles. Lo primero que quiero decir es que condeno totalmente lo que ha sucedido, obviamente, y considero que las personas que hayan hecho esto, desde luego, tienen que responder de un proceso judicial por crímenes de lesa humanidad, sean quienes sean. Y esto es lo más importante. Sean quienes sean, si son rusos o si son ucranianos. Sin embargo, quiero hacer este vídeo porque he estado muy interesado observando fotos, los vídeos que se han publicado y todo, y hay muchas cosas que quiero comentar al respecto. En primer lugar, me llama poderosamente la atención que estos mismos vídeos o estas mismas fotos, cuando se publicaron hace 1 o 2 semanas por parte de fuerzas rusas en Mariupol, donde yo he podido constatar que efectivamente eso ha sucedido y los propios habitantes de la ciudad me lo han contado, sin que nadie me haya dicho pregúntale a este ni nadie, pues esta información, cuando salió hace unas 2 semanas, nadie en Occidente se haya hecho eco de ello, que es gravísimo, porque nos convierte en cómplices. Es decir, si las fuerzas ucranianas han hecho algo así con nuestro armamento, nosotros somos cómplices. Y de hecho esa es la razón por la que vino a Ucrania, fundamentalmente, para comprobar esa información. Como digo, cuando esto salió hace un par de semanas en Mariupol, nadie en Occidente se hizo eco. Sin embargo, ayer el gobierno ucraniano notificó esto y todo Occidente ya se ha hecho eco y está culpando a Rusia. Hay varias cosas, sin embargo, que quiero comentar y que llaman poderosísimamente la atención de lo que se está publicando y de lo que estamos viendo. Y creo que deberíamos difundir esta información. En primer lugar, todos los cuerpos que están apareciendo están siendo grabados, filmados o fotografiados con la identidad tapada, es decir, tienen la capucha puesta o bien están puestos de manera que no se les ve la cara, no se puede reconocer absolutamente a ninguno de los cuerpos que se han fotografiado, sin identidad. Sin embargo, en Mariupol todo esto se podía ver claramente quién estaba allí, quién había sido fallecido, las marcas que tenían, se podía observar incluso algunos datos forenses como las marcas previas al fallecimiento, la posición y el lugar en el que estaban, que revelaban que una parte estaban en un camión, otros descargados y otros en un sitio para ser incinerados, los cadáveres, etcétera, etcétera. Como digo, hay indicios poderosos de que lo que se está enseñando de Bucha puede que fuera algo preparado y cometido por los propios ucranianos. Y simplemente yo voy a dar lo que yo he percibido, ¿de acuerdo? Igual que puse en duda, ¿os acordáis que igual que puse en duda lo que vi en Mariupol y por eso quise ir a Mariupol, ¿de acuerdo? Ahora pongo en duda esto, pero mucho más, porque los vídeos que vi en Mariupol tenían claros indicios de ser verdad, es decir, se veían en los vídeos cosas que decías que concordaban con el hecho de que esas personas hayan sido pues secuestradas, torturadas y asesinadas, atadas, y sin embargo, en lo que estamos viendo ahora hay aspectos forenses que seguro que muchas personas ya han advertido, básicos, de que esas muertes habrían sido cometidas por los ucranianos y habrían sido puestas ahí
Además, otro aspecto importante, en el momento justo en el que algunos, jugándonos el tipo y bajo gravísimas amenazas, estamos denunciando, pero yo no solo yo, por ejemplo el periodista Patrick Lancaster, norteamericano, que está en Mariupol desde hace varias semanas también, crímenes de lesa humanidad cometidos por Ucrania. Es decir, esto aparece en el momento en el que en Occidente empieza a resonar que los ucranianos estarían matando a gente por ser prorrusa. Pues casualidad que aparezca y se notifique algo. Sin embargo, habiendo sido el hecho de que las tropas rusas llevan en retirada de algunos sitios desde hace tiempo, pues justamente ahora, después, por ejemplo, de mi aparición en un canal de máxima audiencia en España denunciando esto, o de los vídeos de Patrick Lancaster, etcétera, etcétera, aparece esto. Y como digo, hay varios signos claros y evidentes de preparación. En primer lugar, fundamental, livideces cadavéricas. Todos los cuerpos que han aparecido, repito, en primer lugar, no se les puede confirmar la identidad. Sí que se ha notificado por parte de la alcalde de la ciudad que no hay ningún ciudadano de la ciudad de Bucha fallecido, es decir, que serían personas de fuera de Bucha. Pero segundo, las livideces cadavéricas. Ya he observado varios cuerpos, por lo que he visto, que seguro, sí o sí, no han muerto en esa posición. No han muerto ahí. Se han muerto en otro sitio y se les ha trasladado. Porque las livideces cadavéricas son un depósito que se produce durante las 24 o 48 horas después de la muerte, en la cual todos los fluidos internos del cuerpo, por decantamiento, por la gravedad, provocan que ciertas zonas se tiñan de un color especial. Y después, si tú le das la vuelta al cuerpo, esa parte que antes estaba abajo sigue teniendo ese color. Y eso se aprecia claramente en muchos cuerpos de los que se están viendo en Mariupol, en Bucha, en las manos, por ejemplo. Yo eso lo he podido ver. Y signos de congelación y aplastamiento de que esa mano ha estado en contacto con una superficie, por ejemplo, el suelo o tal, y que luego está hacia arriba. Por lo tanto, esos cuerpos han sido movidos seguro. En segundo lugar, esos cuerpos tienen brazalete blanco. El brazalete blanco es un brazalete que llevan las fuerzas rusas o prorrusas, o los civiles que hacen labores, como la gente, por ejemplo, que me estuvo moviendo a mí por Donbass, era como la Guardia Civil, es decir, no son militares rusos, pero personas, por ejemplo, de labores humanitarias, del bando, de ese bando, llevan un brazalete blanco, ¿de acuerdo? Los cuerpos llevan un brazalete blanco. No tiene sentido, si fueran personas pro-ucranianos o en contra de los rusos, que lleven un brazalete blanco. En segundo lugar, como digo, no se puede ver la identidad de esas personas. En tercer lugar, el tema de las livideces cadavéricas. Y en cuarto y último lugar, no hay ni un solo signo de sangre donde está cada cuerpo. Si tú disparas a alguien en la calle, en un sitio, y esa persona cae al suelo, hay un reguero, un charco de sangre en cualquier... mirad los vídeos de cualquier persona que haya sido tiroteada ahora últimamente. Digo, los vídeos que se han publicado de lo que está pasando en Ucrania. Cualquier persona cualquier herida de bala produce una pérdida importante de sangre. Ningún cuerpo de los que yo he podido ver, por lo menos, y mira que he mirado fotos, tiene el lugar donde presuntamente se le ha ejecutado ningún charco de sangre ni nada. Entonces, esto para mí son claros indicios y signos de que lo que se nos está mostrando está preparado. En un momento, además, en el que es necesario en Occidente contrarrestar el mensaje que está llegando a Occidente de que los ucranianos estarían cometiendo crímenes de lesa humanidad con nuestras armas. Por lo tanto, yo pongo en duda intensamente la información que se está publicando de que haya sido crímenes cometidos por los rusos, por todo lo que os he explicado y por el momento y la oportunidad de poder de que necesita ahora mismo Ucrania, el momento de enseñar algo que contrarreste la información que estamos dando algunos de lo que habrían hecho, no solamente en 2014, sino ahora en algunas ciudades como Mariupol, las fuerzas ucranianas. Yo os invito a vosotros a comprobar todo lo que he explicado en este vídeo en las fotos que podréis ver. Y ya digo, a mí me parece llamativo, me llama poderosamente la atención, pero sin embargo, quiero volver a repetir que si finalmente se demuestra que efectivamente que un destacamento ruso o que algún comando ruso se le ha ido la olla en una ciudad y ha matado gente, yo soy el primero que quiere que esas personas respondan ante, bueno, no hay justicia internacional, pero que esas personas sean castigadas por eso, obviamente. Pero como digo, me llama la atención que esta misma información del otro bando no se haya querido contar, me llama la atención todas las pruebas que se están observando de que ponen en duda la veracidad de ese relato, ¿de acuerdo? Y sin embargo, en Occidente ya le estemos dando plena credibilidad a todo ello.
Nada más, nos vemos en España. Un fuerte abrazo, salud y libertad colectiva. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.